pues me alegra verlos a los que tienen la posibilidad de tener cámara. Me alegra muchísimo verlos. También espero que pues hayan descansado. Hoy es nuestro último día, ya salimos otra vez a un festivo y pues nada, aprovecharlo al máximo para que ustedes descansen, retomen energías. Espero que estén haciendo otras actividades que los motiven a ustedes dentro de sus casas, bien sea leer, pintura, bueno, no sé, ejercicio incluso dentro de la casa. Yo he empezado a hacer como unas rutinas allí de ejercicio porque estar 8 horas allí frente a la pantalla se ha vuelto bastante complicado. Entonces trato yo de moverme, trato yo como de hacer otras, eh, digamos que actividades. Pinto, leo un rato, la pantalla realmente a veces me vuelve un poco loco, pero pues bueno, digamos que en la medida que podamos vernos ya se vuelve un poco diferente porque pues ustedes son personas que si bien están lejos son personas reales y ustedes también me están viendo y no solamente son videos, sino pues es una comunicación mucho más eh, real, mucho más expresiva, ¿no? Entonces puedo ver sus rostros. Nada, chicos, recordarles, porfa, quería hacer varias recomendaciones. Eh, Como ya lo había dicho anteriormente, es necesario que ustedes, por favor, estén muy pendientes de su botón de tareas. Es supremamente importante porque allí en el botón de tareas es donde vamos a tener que enviar nuestras tareas. No va a ser posible revisar o recoger tareas por otro medio. Bueno, ya Juan Pablo Rocha en la clase de historia me había dicho que había tenido un problema para enviarla porque no se le adjuntó el archivo. Yo todavía no los he revisado. Para el día de hoy yo creo que eso queda listo. Cada uno de los mensajes o tareas que usted me envió van a quedar contestadas. Entonces, para el día de hoy, pues espero terminar eso. ¿Listo? Eh, Bien, pues no siendo más, chicos. Ah, bueno, otra cosa que les iba a comentar. Resulta que para el día de hoy yo tenía o quería que un compañero mío, un amigo mío que es artista, me tuviese la posibilidad de venir y compartirnos un poquito su trabajo, de sus, digamos que, de su visión, porque él es una persona que es migrante de Venezuela. Entonces, aparte de ser migrante, pues es una persona artista y ha trabajado su tema de eh, migración a través del arte. Entonces, sería muy interesante que nosotros pudiésemos eh, poder ver ese trabajo y entender la geografía desde otro ángulo, que es el arte. Ustedes saben que pues yo acá tengo mi batería, tengo mis cuadros, mis dibujos y pues de alguna manera involucrar el arte a este aprendizaje me parece muy pertinente. Entonces espero que para esta sesión no tuve la oportunidad de poderme comunicar con él, pero espero que para la próxima clase tengamos la entrevista con él, que sea una cuestión informativa, que trabajemos la migración desde el arte, ¿vale? Entonces es supremamente importante eso. Eh, yo espero también que, porfa, estén muy atentos al botón de tareas. Voy a volver a enviar, volver no, voy a enviar la tarea de esta semana, que no la he podido subir por cuestiones de red y por cuestiones de tiempo. Entonces, la idea es que nosotros tengamos digamos que estemos pendientes de nuestro botón de tarea. Vamos a tener eh, aproximadamente entre 8 y 10 días para solucionarla. Entonces, para que estén muy pendientes. ¿Listo? Bueno, chicos, básicamente, entonces, como hemos dicho, estas sesiones lo que van a realizar, con lo que nos va a ayudar es a conceptualizar, a resolver dudas, a compartir un poquito la clase, que sea un poquito más dinámica y revisar la información que hemos estado revisando durante los videos. Entonces es por ese motivo que me gustaría entonces empezar con la sesión del día de hoy, ¿vale? Voy a presentarles la pantalla, porfa, necesito que
la miren, me digan cuando les aparezca, porfa. ¿Listo, chicos? ¿Les aparece? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Abrache. Ahora sí. Ya. Vale. Bien, cuando estemos en la presentación de las diapositivas o de las imágenes que yo les comparta con ustedes, voy a pedirles el favor que apaguen la cámara para que la llamada no se ponga lenta, ¿sí? Al tener nuestras cámaras prendidas, entonces se nos va a aumentar el flujo de datos y eso va a hacer que nuestra comunicación sea más lenta. Entonces, mientras estamos en la presentación de PowerPoint, entonces la idea es que ustedes puedan mirarme a mí, puedan ver la presentación, un poco de lo que hemos estado hablando y pues finalmente si hay alguna intervención o si pido por favor que me ayuden a leer o algo, pues entonces estar muy atento, ¿vale? Entonces, nuestros datos clásicos de la sesión del día de hoy, 26 de junio, entonces tenemos UTP número 14, la fecha de la semana del 23 al 26 de junio, meta de comprensión, la que estamos trabajando es comprenderá la manera en la que las dinámicas migratorias han influido en la composición de la población colombiana. El desempeño número 1 es identifica los distintos tipos de migración que se desarrollan en Colombia y el tema que vamos digamos que abordar es la población en Colombia y migración si nos queda tiempo, pero creo que solamente vamos a revisar la población en Colombia y vamos a hablar de esos primeros movimientos migratorios dentro de la población. ¿Listo? Bien. Entonces comenzamos con una definición de lo que es Colombia, ¿vale? Quisiera que, no sé, algún compañero nos acompañe con esta lectura, por favor. Yo, profe. Listo, dale, gracias. De nada. Se trata de un país pluricultural y multilingüe con población blanca y mestiza, 87 etnias indígenas, 3 grupos diferentes de población afrocolombiana y pueblo rom o gitano. Muchísimas gracias. Bien, entonces tenemos allí una definición de Colombia que hay que revisar porque yo sé que estas palabras son como he tratado de resolverlo en estos videos de la semana pasada y de la semana antepasada, pero quedan como en el aire, ¿no? Estas definiciones quedan como por allá volando y no sabemos qué es pluricultural ni multilingüe. Entonces, no sé, Baracaldo, para ti, ¿qué significa pluricultural? Bueno, para mí, pluricultural, pues pluri se referiría a varios o dos más. Y cultural sería que hay más de una cultura. O sea que Colombia tiene más de una cultura. Correcto. Muchas gracias. Evidentemente, entonces, tenemos allí que Colombia es un país que en su composición no solamente está por la cultura que nosotros conocemos como cultura mestiza, ¿no? Como, es decir, como, como la quieren hacer ver los medios de comunicación, ¿cierto? Porque entonces yo le pregunto a un europeo o a un estadounidense, le pregunto, ¿cómo son las personas en Colombia? ¿Cierto? Y ellos muy seguramente van a dibujar un mexicano, porque para el resto del mundo los latinoamericanos son como mexicanos, más o menos, ¿cierto? Entonces, nosotros, al tener como incluso nosotros nuestro imaginario de lo que significa ser colombiano o de lo que es Colombia, ¿cierto? Entonces digamos que en nuestra cabeza se hace un imaginario que no es real. Pluricultural significa que acá conviven muchas culturas, ¿cierto? Ahora, eh, por favor, Saomi, ayúdame con la definición de multilingüe. Multilingüe. ¿Para ti qué significa multilingüe?
Saomi, ¿estás en clase? Saomi. Profe, es que Xiaomi pues manda a decir que no sirve el micrófono. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué? No sé, pues no le sirve el ¿Y micrófono. cómo está hablando contigo? Por WhatsApp. Ah, pero mira, ahí se escucha. Saomi. ¿Ya, profe? ¿Ya? Sí, ¿Sí? Saomi, hola, buenos días. Sí, quiero escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Dale. pues para mí multilingüe es que pues tiene varias lenguas, o sea, de idiomas y así. Ok, vale, muy bien. Listo. Bien, Saomi, puedes participar. Gracias. Saomi, efectivamente, como dice nuestra compañera, entonces multilingüe significa que habla diferentes lenguas, ¿vale? Tenemos allí población blanca, población mestiza, indígenas, 3 grupos diferenciados de afrocolombianos y pueblo rom o gitano. ¿Listo? Vamos a revisar de nuevo, vamos a poner sobre la mesa y vamos a ahondarnos en una de esas poblaciones que personalmente son de mucho interés. ¿Vale? Aquí este mapa, este diagrama, ¿cierto? Este dibujo circular nos está indicando más o menos cómo es la distribución de la población en las diferentes etnias, ¿cierto? Tenemos una población indígena de 3,43, población rom, que de hecho no sabemos tanto sobre ellos. Tenemos allí a los afrocolombianos, que son 10%, 10,62%, y tenemos aquí a los que no pertenecen a ninguna etnia, ¿cierto? Este censo, que fue el censo del 2005 en Colombia, nos indica o nos deja ver que de alguna manera ya casi somos más de 40 millones, evidentemente, somos ya casi 50, pero las poblaciones étnicas ahora son minorías, es decir, que son pequeñas porciones de la población colombiana. Y aquí hay algo muy importante que está dentro de nuestro círculo que dice, incluye la población que dio respuesta a la pregunta de autorreconocimiento étnico. ¿Qué significa autorreconocimiento étnico? Si, por ejemplo, yo decido irme para el Amazonas y entonces allá tuve contacto con tribus indígenas que me ayudaron a entender su cultura, a entender su visión del mundo, a entender absolutamente todo sobre sus mitos, sobre sus rituales, y el grupo a mí me acepta y me acoge, yo perfectamente podría autorreconocerme como una persona indígena, ¿vale? Entonces, esto de autorreconocimiento significa si yo pertenezco o de alguna manera siento pertenecer a esta población, ¿cierto? Entonces, así hay muchos casos de personas que por su historia, por ejemplo, en la localidad de Suba o en la localidad de Bosa, personas que pudieron haber tenido, sus padres, sus abuelos pudieron haber sido indígenas, pero ellos ahora son población mestiza, es decir, no se reconocen a ellos mismos como indígenas, y lo que sí pasa es que en las últimas, digamos que en los últimos años, los nietos de esos abuelos han querido volver a su cultura indígena, ¿cierto? A volver a recoger todos esos conocimientos y se han interesado muchísimo por sus conocimientos y se vuelven indígenas en la medida que se autorreconocen, ¿vale? Muy entre comillas se vuelven. Simplemente es un autorreconocimiento, ¿cierto? Hay personas probablemente en Colombia que aunque tengan rasgos afrocolombianos, pues no se identifican con los afrocolombianos, puede pasar. O incluso una persona mestiza podría llegar a reconocerse como afrocolombiano. Es una cuestión de autorreconocimiento, ¿vale? Aunque bueno, allí juegan otras
grandes situaciones sociales que posteriormente, si es debido, lo vamos a revisar. Pero entonces vamos a revisar esta población que personalmente, vamos a revisarlas todas para que quede claro, para que no haya preguntas, o sea, para que no haya dudas. Y necesito entonces, por ejemplo, que Juanita, vi que entró a clase, me ayudes con la definición de esto, Juanita. ¿Te lo leo, profe? Porfis, para todos. Bueno, indígenas. Según la legislación colombiana, las comunidades indígenas son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural, en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista, y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia. Bien, entonces nosotros vamos a reconocer a estas personas como indígenas, ¿listo? Y según la Constitución, y no solamente la Constitución, sino las leyes posteriores, ¿cierto?, que se hicieron en el Congreso, van a hacer de estas comunidades indígenas como ese grupo humano, los van a denominar como ese grupo humano que estuvo antes de todo, antes de los españoles, y que de alguna manera han contribuido a la construcción de lo que nosotros entendemos hoy como Colombia. ¿Vale? Entonces, estos grupos de indígenas, ¿cierto?, han conservado muchas de sus tradiciones y al mismo tiempo esas tradiciones le han dado paso a otras costumbres que tenemos incluso nosotros y no sabemos que son indígenas, ¿cierto? Entonces, les voy a contar una historia. Yo me enteré de esto en un foro de pensamiento latinoamericano y resulta que no sé si ustedes han estado, bueno, o reconocen más bien los montes de Guadalupe y de Montserrat, ¿cierto? Esas dos montañas que están allí, el Señor Caído de Monserrate y la Virgen de Guadalupe, antes eran un punto en el cual los indígenas subían hasta allí para reconocer su territorio. Entonces, en cada solsticio de invierno y en cada solsticio de verano, desde donde los indígenas tenían su observatorio astronómico, ellos sitio todos los días, sino que se va moviendo, ¿cierto? Va oscilando y entonces en el punto en el que más se mueve llega al Señor Caído de Monserrate, a esa loma, y cuando llega el solsticio de invierno llega al de Guadalupe. Entonces, nosotros, los indígenas, cuando era el solsticio, aproximadamente en junio, sí, en junio y en diciembre más o menos, son esas fechas. En esas fechas ellos entonces salían todos a recorrer su territorio y subían hasta esas dos montañas en cada uno de los periodos, en junio y en diciembre. Cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta que los indígenas subían hasta allá para hacer como un reconocimiento de su tierra. Y lo que hicieron fue, para volverlos cristianos, colocar dos figuras cristianas allí en cada uno de esos cerros, ¿cierto? Entonces, la tradición de no solamente de subir a esas dos montañas como una forma de peregrinación, sino que en junio, a mitad del año, y en diciembre, en esas vacaciones, las personas y las familias salen de paseo. El hecho de decir vámonos de paseo en vacaciones de verano o vámonos de paseo en vacaciones cuando se termine el colegio a final de año, ese motivo, esa motivación de salir, viajar y tener un contacto con otro ambiente, incluso otro pueblo, incluso la naturaleza, viene de allí, de los indígenas. ¿Vale? Nosotros tenemos grupos indígenas como el que vemos en la pantalla, que son, ellos son arhuacos, ¿sí? Viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y en algunas poblaciones allí cercanas. Ellos tienen una gran sabiduría y pues tanto así que ellos nos llaman, no despectivamente y no para decirnos como pobrecitos, no, sino como que
una forma de instruirnos. Ellos nos llaman a nosotros como hermanos menores, ¿cierto? Ellos tienen un conocimiento muy avanzado en cuanto a la relación con su medio ambiente, en cuanto al uso de la palabra, en cuanto a la ropa que utilizan, en cuanto al pensamiento que tejen en sus mochilas, porque pues creo que ustedes saben, estas mochilas que ellos llevan no son simplemente mochilas con diseños, sino que ellos van tejiendo su pensamiento allí. Entonces, las figuras que aparecen en cada una de esas mochilas aruacas, que aproximadamente están entre los 200 y 300 mil pesos según donde se compre, son el pensamiento y en sí sería como un acercamiento a lo que estaba pensando el indígena en ese momento. La pueden hacer hombres, la pueden hacer mujeres, pero pues digamos que son parte de su cultura. Ustedes se preguntarán, yo lo había mencionado antes, ellos tienen en sus manos y generalmente en sus bocas, ¿cierto? Casi todos van mascando coca. Aquí quiero hacer una diferenciación bastante puntual, ¿sí? Hay que diferenciar lo que significa la hoja de coca a la cocaína, ¿cierto? Para las tribus indígenas, para los indígenas colombianos, la hoja de coca es una planta sagrada, es una planta de poder que tiene y está relacionada con sus costumbres, con su manera de expresarse y con su manera de vivir, ¿vale? Por eso la Constitución colombiana tiene que legislar y hacer unas leyes del uso exclusivo de la hoja de coca por los indígenas, ¿cierto? Cuando llega el hombre blanco, cuando llega la codicia y bueno, cuando llegan otro tipo de características humanas no tan amistosas, convierten la hoja de coca en cocaína. Entonces, una cosa es la coca, que es la planta sagrada, ¿cierto? La planta ancestral, y la cocaína, que es esta droga que, bueno, ustedes posiblemente la hayan escuchado, y pues digamos que nada tiene que ver con el uso que los indígenas le dan a la hoja de coca, ¿cierto? Cuando ellos mascan coca, ¿sí? Ellos no sienten los efectos que siente una persona al momento de consumir cocaína. Entonces esa diferenciación sí debe ser totalmente entendida. No podemos confundir la coca con la cocaína, ¿vale? Ellos constantemente están mascando. Ustedes los ven ahí en esa imagen, un poco distorsionada, pero allí siempre tienen unas hojas de coca que ellos van mascando y en la medida que van mascando, ellos van realizando un ritual con lo que tienen en sus manos, estas cosas amarillas, que son el poporo, ¿vale? ¿Alguien ha escuchado hablar del poporo? ¿Sabe qué es un poporo? ¿Han ido al Museo Nacional a ver los poporos de oro que habían? No, señor. Vale. Vamos a explicarlos entonces un poco. Primero veamos el poporo que está en el Museo del Oro, ¿cierto? Esto es Sí. Esta es una representación, esto es un poporo quimbaya, ¿sí? No pertenece a los territorios de los aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero básicamente es el mismo concepto. ¿Cómo la llamaría? Este objeto tiene aquí una barriguita, ¿cierto? Ustedes la ven, tiene una cinturita y tiene forma de mujer, ¿vale? Tiene una forma femenina, si pueden ustedes notarlo. Eso no es en vano, porque pues de alguna manera es como lo que quieren representar los indígenas al momento de utilizar el poporo. Ahora, esta vara que ustedes ven aquí va por dentro del poporo. Aquí en esta barriguita, ellos lo que almacenan es cal. La cal se saca de las conchas marinas y se trituran, ¿cierto? Cuando ellos están poporeando o mambeando, ¿cierto? O mascando hoja de coca, ellos con este palito que hay acá, que también es de oro en este caso, lo introducen, mueven la cal, queda pegada a este palito y la mezclan con la hoja de coca en su boca. ¿Listo?
Entonces, aquí nosotros podemos ver, si bien, pues con todo esto del oro y todo esto de la invasión y saqueo por parte de los europeos a territorios indígenas, entonces queda aún la tradición, sin embargo han cambiado un poco sus tradiciones, ¿no? Entonces lo hacen con un calabacín. El calabacín se tiene que secar, entonces se vuelve como un coco con esta forma, ¿cierto? Que de alguna manera pues, representa al hombre, ¿cierto? Porque este ritual lo realizan es los hombres, las mujeres realizan otro tipo de rituales, ¿cierto? Como el tejido, como el hilar la lana, bueno, como hay otras cosas que utilizan y realizan las mujeres. Y entonces en el poporo, ellos lo que mezclan es estas conchas marinas que las trituran y se combinan en la boca con la hoja de coca. Esta cal la van a guardar aquí en la barriguita del calabacín, ¿cierto? Y ellos, a medida que van mascando hoja de coca, entonces meten el palito, este palito que ellos tienen en la mano, lo meten adentro, mojan de cal, ¿cierto? Y lo mezclan con la coca, la hoja de coca que están, digamos que mascando, ¿cierto? Eso se mezcla con la saliva y posteriormente de la boca sacan, digamos que los residuos y como una sustancia, ¿cierto? Y lo que hacen es hacer esta forma que tiene el poporo de este joven, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué significa el poporo? Entonces, pues de alguna manera representa para los hombres como esa virilidad, como fuerza, como digamos que fertilidad, ¿vale? Pero también es una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque entonces el poporo se convierte en un instrumento en el cual ellos para hablar se la piensan, es el don de la palabra. Cada vez que ellos están hablando o ellos están haciendo asociaciones lógicas, como por ejemplo, bueno, ¿qué me pasó hoy? Entonces, no, yo tengo este problema con X persona, yo cómo lo puedo solucionar, yo qué puedo hacer. Entonces, en ese momento ellos empiezan a utilizar el poporo, ¿cierto? O cuando hablan, ¿cierto? Cuando se expresan, cuando están compartiendo, cuando están aprendiendo, cuando dan todo su pensamiento. Y entonces eso hace que ellos de alguna manera sean muy sabios con la palabra, porque ellos saben que una palabra puede llegar a destruir, una palabra puede llegar a construir, y en esa medida, pues el poporo les recuerda lo sagrado que es el don de la palabra, ¿vale? Culturas como la aruaca y tradiciones como la del poporo, pues se han venido perdiendo debido a la gran masa de población mestiza que hay. Sin embargo, el indígena no es algo que quedó en el pasado. No sé si ustedes hayan visto esta población, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá hay, porque ellos vienen a estudiar. No sé si en algún momento los hayan podido ver en algún sitio. Sí, O, sí, sí. ¿en dónde los has visto? Yo vivo cerca a Titán Plaza y hay veces los veía cerca al puente de la 80 y hay veces como que se quedaban ahí. Ok, vale, muy bien. Yo Sí, también los he visto. Yo también. Y también en el barrio donde vivo también había ¿en cuál barrio? ferias. Ok, en dónde los chicos, los demás los han visto? Pues yo de vez en cuando iba para compensar de la 68, había varios que estaban yendo en el bus. Ah, ok. Y Y yo los he visto en el aeropuerto. en el aeropuerto. Ok, claro, ellos son de la Sierra Nevada de Santa Marta, en este caso, ¿no? Porque el poporo es una tradición indígena que no solamente está allí, que ellos la conservan hoy todavía y todo el tiempo están haciendo, todo el tiempo están poporeando. Entonces, nosotros los vemos, pero incluso cuando los vemos, nosotros nos parecen, o sea, cuando yo recuerdo cuando era niño y veía indígenas, a mí me parecía como que, o sea, una cosa muy extraña, ¿cierto? Como que uno no sabe cómo hablar, uno no sabe cómo ingresar a una conversación con él, los mira a uno y uno dice como, ¿esta gente qué? ¿Cierto? Y pues hay como cierta resistencia allí como a tratarlos, como a relacionarnos con ellos,
pero ellos pues evidentemente son unas personas, pienso yo que en la medida que la intención de uno sea honesta y sea amistosa, pues ellos entran muy fácil en una conversación, entran muy fácil a conocer, o sea, por ejemplo, a que le expliquen esto, posiblemente ustedes los hayan visto con esto, si no los vieron con esto, significaba que el poporo lo tenían en su mochila. Esto también lo utilizan de forma de saludo. ¿Cómo lo utilizan de forma de saludo? Yo me encuentro a una persona, un indígena, y yo, suponiendo que yo soy un indígena, y entonces lo que hacen es compartir la coca que llevan, la hoja de coca que llevan en sus mochilitas. Entonces, el saludo para ellos es como yo te comparto y tú me compartes. Y a mí ese concepto de que cuando uno se saluda está compartiendo algo, a mí me parece muy valioso, ¿cierto? Porque finalmente uno está compartiendo algo, un saludo, un buenos días, está dando una buena intención, unos buenos deseos, que te vaya muy bien, o sea, esos deseos de los buenos días son muy interesantes. Entonces, esta práctica, a pesar de que nosotros no la sabemos, pues el hecho de decir nosotros buenos días, pues ellos también lo tienen de una forma mucho más simbólica y es compartiendo esa palabra, es compartiendo esa posibilidad de hablar. Entonces, para ellos la palabra es muy importante. Entonces, rituales como esos y como los del poporo, que evidentemente pues no vamos a encontrar estos hoy en día porque el oro se convirtió en otra cosa. Entonces, pues digamos que tenemos esta población con unas costumbres, aparte hablan su idioma, ¿cierto? El arhuaco, y pues son personas con mucha sabiduría, ¿no? Hacen parte de la población, hacen parte de las tradiciones, como ya bien lo saben, el hecho de pasear en junio o en diciembre es por ellos, porque en nuestra tradición nosotros estamos repitiendo eso sin siquiera saberlo, porque siempre lo hacíamos y entonces siempre los abuelos lo hacían. Pregúntenles a sus abuelos y verán que de alguna manera el pasear para ellos a mitad de año y a final de año era una cosa con toda la familia, y así lo hacían los indígenas, pero para reconocer su territorio. Tenemos la siguiente población. No sé si alguien me quiera, por favor, ayudar con este. Yo, Dale. afrocolombianos y negritudes. Afrocolombianos o algunos movimientos se han autodenominado negritudes. Son personas descendientes de poblaciones que fueron traficadas desde el Congo, Angola y Arará, entre otros lugares del continente africano. Muy bien, excelente. Tenemos entonces allí a los afrocolombianos, autodenominados negritudes o negros, ¿cierto? O de ascendencia africana. Allí hay una falta de, digamos que, de concepto que ellos puedan entender o que nosotros podamos, digamos que aceptar y ellos también, no como una forma displicente, ¿saben? Entonces hay algo que es como decir afrocolombiano para referirse de una manera técnica en la Constitución, la palabra afrocolombiano o negritudes aparece, pero el hecho, por ejemplo, de decir negro a una persona negra, en algunas ocasiones se toma bien y se toma mal. Las personas afrocolombianas se dicen negros entre ellos mismos, pero si de pronto una persona negra, una persona mestiza o blanca dice negro a una persona afrocolombiana, va a haber como allí ¿cómo les explico? Como un choque, ¿cierto? Porque digamos que el concepto ha estado marcado precisamente por ese tráfico que hubo desde África. ¿Sí? Ustedes recuerdan, no sé si han escuchado la canción de No le pegue a la negra, no me acuerdo cómo se llama el cantante de salsa, que era del Caribe, que era muy conocido el tipo, precisamente por mirar y por rescatar como toda esa tradición afro del lugar donde él vivía, ¿no? Entonces llegaban los barcos
portugueses y españoles cargados de personas que fueron extraídas de su tierra para ponerlas como esclavos, ¿cierto? Entonces la palabra negro tiene un significado y una carga muy, muy, muy difícil, ¿no? Joey Arroyo, correcto, el Joey Arroyo. Ese era el cantante, gracias. Y pues de alguna manera, pues tenemos como este conflicto. Yo no sé, Hannah, por ejemplo, si nos podrías ilustrar un poco con este concepto. ¿Sobre cuál concepto? Sobre lo de afrocolombiano o negritudes o decirle negro, digamos que en cuanto al autorreconocimiento tuyo, que es súper valioso, ¿cierto? La palabra correcta para ti, ¿cuál sería? Pues, profe, como tú decías, pues es que, digamos, ejemplo, si tú le dices a una persona, pues se puede tomar de bien y mal, depende del contexto que lo esté diciendo. Ok, Y pues en muchísimo, algunos casos yo pienso que es mejor llamarlo por su nombre. claro. Pero para referirnos a esta población, Hannah, ¿qué piensas para referirnos a esta población? ¿Depende del contexto donde se diga la palabra? Sí, profe, yo pues yo pensaría que Sí, ¿aló? Profe, Sí, una cosa, o sea, para mí que alguien se ofenda porque le diga negro es como que un niño se ofenda porque le diga niño. sí, claro, Porque no, el hecho es de literalmente llamarlo por una característica de él, que es la más notable por lo general, no debería ser ofensivo. O sea, en plan, si lo está tratando mal, pues claramente eso sí ya va a ser ofensivo. Pero si, por ejemplo, no me sé el nombre y tampoco sé, y así lo de espaldas, pues sería una forma de llamarlo. Pues, sería Profe, yo creo raro, que es la ya. intención con que lo dice. O sea, con mi hijo Baracaldo no es malo ser negro y no es malo que le digan negro a uno, sino yo creo que es la intención con que lo dice la persona y cómo se hace entender. Porque si lo hice de una intención mala, eso ya es otra cosa. Espérame un minutico. Pues yo no sé, o sea, no me parece que digamos que no es malo que lo llamen a uno porque pues uno nunca lo ha experimentado, entonces uno no sabe si se siente bien o se siente mal. sí. Porque puede que a uno le digan, digamos que tenga orejas grandes y le digan orejón, entonces ahí uno se siente mal. Ok, Pero eso sí. sería si uno se siente incómodo con ser negro. Claro, ahí hay una cuestión de la que ustedes están debatiendo que me parece interesante, pero por ejemplo, y estoy de acuerdo con Juanita, y es, si yo, por ejemplo, digo la palabra negro displicentemente, de una manera ofensiva, yo pienso que la palabra en sí puede pasar desapercibida, ¿cierto? Pero no, o sea, si yo digo negro con una intención de atacar, esa palabra va a ofender. Entonces, también pienso que es la intención con la que uno lo diga. Yo personalmente, yo no pertenezco a esta población, pero, por ejemplo, y en el caso que estamos hablando, y Baracaldo nos menciona, que es, si una persona es orejona, pero yo le llamo orejón, y tal vez a esa persona no le gusta porque tiene una connotación negativa, entonces ahí va a ver como si él tiene, y se hace y se siente mal por esa característica que él tiene, pues hay que respetarlo. En el momento en que yo digo, oye, yo me siento incómodo, en el momento en que tú me llamas a mi orejón, ¿cierto? Y en ese momento, entonces lo que yo debo hacer es, listo, acatar eso, y yo no le llamo orejón. ¿Cómo te llamas? Pregunto su nombre o algo así, ¿sí me hago entender? Entonces es importante que nosotros sepamos que si bien podemos utilizar estos conceptos, la manera en la que nosotros la utilizamos es y va de la mano con la intención. Es decir, si yo quiero ofender y le digo a una persona negra, ¿cierto? De manera ofensiva, es que este negro, o es que hay unas expresiones
súper racistas en esta sociedad que ni siquiera nosotros no las imaginamos, ¿no? O sea, es como que las utilizamos todo el tiempo, pero es como no, o sea, entonces nosotros ponemos y decimos, por ejemplo, el mercado negro, ¿sí? El mercado negro es el mercado que está por debajo de cuerda, pero el mercado negro era también donde se esclavizaban y se compraban esclavos negros. Obra negra, obra gris, obra blanca. La obra negra es la que está medio terminada. ¿Por qué la obra blanca? Porque la obra blanca es cuando está terminada. Entonces, hay una... Profe, eso no es tanto por un tema también racista, es como decir, ay, ¿por qué es el coronavirus y no la coronavirus? Me siento atacado porque el virus tiene la misma connotación que yo, no. Sí, en eso tienes razón, Baracaldo. Sin embargo, pues lo que te digo, como desde la Constitución, nosotros hemos estado, pues digamos que en constante revisión de estos conceptos y al cual, pues digamos que si la Constitución, en este caso de esta población, nos dice que son afrocolombianos, entonces, y ellos, algunos se autodenominan como negritudes, entonces mencionar este nombre de acuerdo a porque es que, vuelvo y digo, ha sido una lucha de las poblaciones indígenas para que se reconozcan y una lucha para que las poblaciones afrocolombianas se reconozcan así y las reconozcan. O sea, nosotros somos tan intolerantes que toca legislar para que nosotros reconozcamos que hay otro tipo de población y que a pesar de que no es como yo, tiene derecho a vivir en esta tierra, tiene derecho a tener sus propias costumbres y toca legislarlo, toca volverlo una ley. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la comunidad afrocolombiana. Yo les comentaba, por ejemplo, en San Basilio de Palenque, ¿cierto? Que es como nuestra referencia. La vemos aquí en imágenes. Pues esta población que tiene su propia lengua y entonces incluso está reconocida por la UNESCO como un patrimonio cultural e inmaterial, incluso por su lengua, porque ellos han traído y desde la colonia han llevado tradiciones que incluso las conectan con África. Y en San Basilio de Palenque, entonces, reconocemos y encontramos un pedacito, dicen algunas personas, no lo digo yo, un pedacito de África en Colombia, porque aún tienen tradiciones tan y tan antiguas, ¿cierto? Que vienen desde África. Entonces, es que tengan vivas estas tradiciones, a mí me parece supremamente interesante, ¿no? Aparte de eso, tenemos en algunos casos la partería del Pacífico. En el Pacífico generalmente hay un parto que es el parto en casa, que lo hacen las parteras y también la partería del Pacífico está reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque son conocimientos que ellos han traído de mucho tiempo de África e incluso hoy en día las personas en el Pacífico prefieren tener sus hijos con las parteras en su casa que ir a los hospitales, porque allí en los hospitales, pues bueno, hay una serie de condiciones que se acercan mucho a una violencia contra la mujer cuando está en estado de gestación, ¿cierto? Cuando está en el momento de dar a luz. Entonces, todas esas tradiciones son importantes. Entonces, el hecho de que ellos tengan una historia, reconozcan esa historia y puedan llegar a contarla, pues es de mucho valor cultural para el mundo, ¿cierto? Entonces, vuelvo y digo, pienso yo que todo va en la intención en la cual nosotros utilizamos las palabras, ¿cierto? En cuanto a afrocolombiano, negro o afrodescendiente, ¿listo? Entonces, pues, ya allí nosotros determinaremos cuál es el término correcto. Muy interesante el debate que se formó, chicos, gracias, se extrañaba eso. Y tenemos otro grupo de interés y personas con discapacidad. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer este? Yo, profe. Dale. Personas con discapacidad y grupos de interés. Las personas con discapacidad, la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud. Comunidades campesinas, población en situación de desplazamiento, desmovilizados,
damnificados, LGTBI, barras organizadas o no organizadas y población en condiciones de vulnerabilidad. Requieren la implementación de acciones de inclusión que implican una respuesta colectiva de la sociedad. Bien, aquí nosotros vamos a tener una serie de poblaciones que habitan en Colombia, ¿cierto? Que no son poblaciones tradicionales como las dos anteriores que hemos visto, que son las poblaciones de los indígenas y los afro, sea cual sea, ¿no? Entonces, bueno, afro tenemos los, qué pena, chicos, me voy a volver un momentico, esto se me olvidó decirlo, tenemos los raizales, que hablan una lengua en San Andrés y Providencia, ¿listo? El palenquero, que habla palenque y vive cerca allí a Cartagena, en San Basilio de Palenque. Negro, mulato, afrocolombiano o negritudes, ese ya es el concepto que nosotros tenemos que trabajar, que no se identifican con estas dos anteriores, que son la gran mayoría, ¿vale? Son como 4.300.000 aproximadamente, ¿vale? Listo, eso se me había olvidado decirlo. Entonces no tenemos esas personas, ya no es ese grupo tradicional de historia, mejor dicho, de historia patria, antes de los colonos, antes de la aparición de la esclavitud, ¿cierto? Sino que tenemos una población actual, la que nosotros estamos viendo todos los días, la primera infancia, de los 0 a los 5 años, toda esta población, la niñez, la adolescencia, muy probablemente en la que ustedes están, adolescencia y juventud, en la que estamos nosotros. Y tenemos las comunidades campesinas, que también es una población, tenemos población en condición de desplazamiento, desmovilizados, damnificados, y póngale cuidado a esta palabra de los desmovilizados, porque creo que he hablado un poco de eso en clase, y es que ¿qué vamos a poner a hacer a estos chicos que han estado en guerra? ¿Cierto? A estos jóvenes o a estos adultos, ¿qué los vamos a poner a hacer? Entonces necesitamos una implementación de acciones, es decir, una ley para que esas personas que en algún momento formaron parte del conflicto armado puedan retornar a las ciudades, ¿cierto? O que nosotros reconozcamos los derechos de la población LGTBI, ¿cierto? Como que son grupos que han estado constantemente atacados por diferentes personas, ¿cierto? Como por ejemplo, si llegase a la universidad una persona que participó en el conflicto, pues claro, nosotros como sociedad, al tener una persona que participó en guerra, que probablemente haya matado, que probablemente haya hecho crímenes y se haya reincorporado a la sociedad, pues para nosotros también es un cambio de mentalidad, debemos mirar cómo nos relacionamos con esas personas, y esas personas pues evidentemente están allí. Todas esas personas que tienen algunas condiciones especiales, condiciones de discapacidad o bueno, como ciertas condiciones médicas especiales, pues hacen parte de esa comunidad y nosotros pues evidentemente debemos reconocerlas como parte de Colombia. Listo, vamos con este pueblo que también es muy interesante. ¿Quién me ayuda con este? Yo, profe. Listo, dale. Ok. Se consolida y fortalece como grupo étnico que hace parte de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Su origen se remonta a más de 1000 años. Proviene del norte de la India y conserva un alto bagaje cultural que lo diferencia de otros pueblos. Bien, tenemos aquí al pueblo rom, gracias por la lectura. Y entonces el pueblo rom va a ser un pueblo supremamente extraño, porque el pueblo rom, a pesar de vivir, yo tuve la oportunidad de vivir cerca a un barrio donde ellos vivían y se diferencian mucho por la ropa que utilizan, y los señores son como unos señores jeques, bueno, como con algunas características bastante extrañas en cuanto a su fisionomía, y es que ellos viven un año, 6 meses o 3 meses en una ciudad y se mudan. Entonces son nómadas, todavía ellos no tienen un hogar fijo, ¿cierto? Ellos se van moviendo de ciudad en ciudad y también de alguna manera se van moviendo de país en país. Y ellos tienen tradiciones, conocimientos y tienen bastante de qué hablar porque son nómadas que van viajando de país en país y pueden vivir allí, pueden vivir allá. Y la humanidad ha reconocido al pueblo rom, por eso debe estar en nuestra constitución y hace parte de nuestra población, porque el mundo
supo que habían este pueblo, habían estas personas que no se quedaban quietas y esa era su forma de vida y debíamos respetárselas. ¿Mm? Tienen una cultura muy curiosa, viven en clanes, como familias organizadas que deciden dónde vivir. Los hombres son los que toman las decisiones en la familia, algo, digamos que machista, ¿cierto? Pero de alguna y tienen también una propia justicia, ¿cierto? Entonces, solamente se puede llegar a ser gitano si se nace gitano o si se nace romo. No, uno no puede, yo quiero volverme romo gitano, no, ellos nacen digamos que en esa población y así es su cultura, es muy hermética, ¿vale? Y viajan por todo el mundo y tienen sus propias tradiciones. Entonces, se respetan y hacen parte de la población. Aquí tenemos una controvertida explicación de la última, ya de los grupos que viven en Colombia. ¿Quién me ayuda? Alguien que no haya hablado. A ver, Camilo ¿Yo? Cruz. Camilo Cruz. Hola, profe, hola. Hola, ayúdame con esta definición y encontremos un concepto que ahí no nos suene tan chévere. Dale. Bueno, mestizos. Este grupo se crea del cruce de los blancos con los indios y se da al inicio de la conquista española, conformándose el mayor porcentaje de la población. ¿Cuál creen que es el concepto que está mal utilizado allí? Indios, Muy bien, ¿por qué? porque son indígenas, no indios. Correcto. Entonces, muy bien, gracias chicos. La palabra indio, y aún este tipo de definiciones las podemos encontrar en internet, ¿cierto? Y es que no son indios, son indígenas, porque es que la palabra indio viene de la India, como ellos creían, o en la colonia, ¿cierto? Supuestamente Cristóbal Colón iba a llegar a las Indias por otro lado, ¿cierto? Entonces cuando llegó dijo, no, ellos son indios de la India. Y el término pues se ha utilizado de manera peyorativa. Cuando a usted le dicen, uy, este es mucho indio, ¿qué significa? ¿Aló? No sé, profe, pues es un término despectivo. Sí, Profe, como es. ¿podría repetir la pregunta? No te escuché bien. Ok. Que cuando alguien dice, uy, este es mucho indio, ¿a qué hace referencia esa palabra? Como que es qué. No sé, como poco inteligente o algo así. Sí, como poco inteligente, como que es atrevido, como que es Como guacho, grosero, sí. como grosero, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que ese tipo de conceptos de los mestizos es como la combinación entre blancos e indios, eso ya está mandado a recoger. Mestizos somos todos, mestizos soy yo, mestizos son la gran mayoría aquí, ¿cierto? Porque si bien nosotros podemos tener una ascendencia blanca o indígena o africana, ¿cierto? Nosotros aquí hemos tenido un proceso de mestizaje, nos hemos mezclado y a eso se hace referencia el mestizaje. ¿Mm? Ya no es la combinación de blancos e indios, eso fue en la colonia. Ahora mestizo es esa combinación final que se da, que hay tantas razas y se inventaron tantas razas los españoles para diferenciarse ellos que ya hoy en día no tienen sentido. ¿Mm? Entonces ahí estamos nosotros. Listo, chicos, para terminar, revisemos este mapa. Azul, mestizos y blancos, es decir, todos nosotros probablemente, ¿cierto? Si nos autorreconocemos como alguno de los pueblos anteriores, excepto los gitanos, porque ellos dicen que uno tiene que nacer gitano, entonces, pues entonces vamos a estar aquí en este espacio donde la gran mayoría son población mestiza o blanca. Aunque yo no sé blanco a qué hace referencia, pero bueno, blanco, ¿cierto? Tenemos los afrocolombianos, sobre todo en la parte del Caribe, a pesar de que ellos son y vienen de ascendencia africana, ¿cierto? Son afrocolombianos, pues
son mestizos, o sea, acá lo están catalogando como mestizos, y hay solo unas poblaciones específicas en las cuales sí se reconocen como afro. Hay unas poblaciones indígenas también en el Pacífico. En el caso del Chocó también están los emberas, en Antioquia, acá están los cogis y los aruacos que vivimos, por acá arriba también deben estar los guayú, toda esta parte del Amazonas, ¿cierto? Toda esa parte del sur de Santander, bueno, como unos pueblos indígenas en el Cauca, y tenemos los raizales, que son los de las islas de San Andrés y Providencias, aunque la gran mayoría vive en la isla de Providencia. ¿Listo, chicos? Bueno, no siendo más el tema del día de hoy, muchísimas gracias por la asistencia de cada uno de ustedes. ¿Hay dudas, inquietudes o algún aporte o algún comentario que quieran realizar? No, profe, todo quedó muy claro. No, señor. Vale. No, Todo está señor. claro. No, todo está claro, profe. Listo. La idea es esa, ¿no? Revisar esto si hay como traer información nueva, pero pues la idea es que revisemos todos estos conceptos que se ven en los videos y que sea como de una forma mucho más participativa, ¿vale? Estas sesiones, entonces, porfa, anótense las preguntas que ustedes tengan y pues no es nada más por el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Listo, profe. Bueno, Muchas chicos. gracias. ¿Están pendientes de la tarea? Porfa, revisen el botón de tarea. Aproximadamente entre 8 y 10 días les voy a dar. Profe, Entonces, yo tengo un aporte. dime, Hanna. Claro que sí, te escuchamos. Pues mi mamá me había explicado que el término negro es peyorativo por... Se fue Hanna. Hanna, es que se cortó tu intervención. ¿Estás ahí, Hanna? Sí, profe. Ok, tu mamá te explicó que el término... Negro es peyorativo porque antes, como a los negros se los usaba como esclavos, Ujú. pues se les refería de esa manera y por eso era como una ofensa. Ok, ¿viste? Este cambio de concepto de lo que del concepto negro a las poblaciones que se autodenominan negritudes y afrocolombianos hace referencia precisamente a este término que es ofensivo. Entonces, eso viene desde la colonia y entonces hay unos pueblos y hay unas luchas de las personas afrocolombianas para poder decir como no nos gusta que nos digan así porque así nos decían en una época específica, que es ese momento en el cual la población africana fue arrebatada de su territorio y fue puesta en condición de esclavitud, ¿vale? Entonces, el término igual, como vuelvo y lo reitero, el término correcto dentro de la Constitución que ha sido aceptada tanto como el gobierno, tanto como con las poblaciones afrodescendientes, es afrocolombiano, ¿vale? Entonces, ese es el concepto que la Constitución y nosotros en consenso hemos definido como como un concepto no peyorativo. Entonces, igual vuelvo y digo, habrá personas a las cuales no le molesta, pero, ¿cierto? Depende únicamente de la intención con la que yo hablo, ¿cierto? Pero es bueno conocer este pedazo de la historia. Muchísimas gracias, Hanna, por ese valioso comentario y no es más. Sí, Listo. pero aunque pues también los términos han cambiado. Changua ya no es lo mismo que antes. No te entendí el último pedazo. Changua ya no es lo mismo que antes. Changua nada más antes era, por así decirlo, agua, sal y algo más, no específicamente leche y todos esos ingredientes de una changua normal. Sí, sí, sí. Exacto, los términos cambian según la Sí, época. van cambiando, exacto. Precisamente a eso hacía referencia el término y la intervención de Hanna. Bueno, chicos,
Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Nos divertimos, espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido, que las clases así sean mucho más dinámicas. Me alegra, siempre con ustedes ha sido una muy buena participación. Espero que sigamos así. A sus compañeros que no asistieron, invítenlos, están muy chéveres estas conversaciones. Espero tener entonces el invitado de migración y estamos charlando una próxima oportunidad. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Listo. Chicos, Bueno, Profe, muchas gracias. Bueno, profe. chao, profe. Chao, profe. Chao. profe.